este es un paciente joven con infección por VIH y que se presenta con un deterioro neurológico acompañado de síntomas neurológicos en el contexto de una infección por SARS-CoV-2 documentada por PCR. Los síndromes infecciosos neurológicos se pueden clasificar en 3 grupos grandes: los abscesos cerebrales o masas cerebrales, las meningitis y las encefalitis, y se puede mezclar meningoencefalitis. Las encefalitis están definidas clínicamente. Hace unos años se estableció un consenso en el cual se consideró algunos criterios para hablar de encefalitis. El criterio mayor es que el paciente se presente con alteración del estado mental, usualmente que dura más de 24 horas. Y hay una serie de criterios menores en los cuales se encuentra la fiebre, las convulsiones, hallazgos neurológicos focales de inicio nuevo, alteraciones del líquido cefalorraquídeo mayor a 5, que es lo que tiene este paciente, y anormalidades en las imágenes o en el electroencefalograma. Este paciente tiene entonces un deterioro neurológico nuevo, con compromiso del estado de conciencia, tiene un criterio mayor, no hay clara documentación de la fiebre del paciente, tiene unos hallazgos neurológicos nuevos, pero no son claramente hallazgos focales, tiene un líquido cefalorraquídeo anormal y tiene unas imágenes que aparentemente no serían normales. Entonces, yo creería que hay al menos una sospecha de una encefalitis. Y este líquido cefalorraquídeo en específico es muy difícil de interpretar porque el paciente tiene concomitantemente infección por VIH, que no sabemos el tiempo de evolución. Entonces, mi enfoque sería como una encefalitis en un paciente con VIH, y en ese contexto yo estaría de acuerdo con iniciar aciclovir como terapia empírica mientras se hacen pruebas adicionales para obtener un diagnóstico definido, que puede ser una PCR para herpes simple 1 o 2, eventualmente citomegalovirus, pero mucho menos. Se te fue el sonido. No sé si alguno de otro de los quiere dar su opinión del manejo y del enfoque inicial. Bueno, Carlos Arturo, ¿tú quisieras dar alguna apreciación adicional que va a ser tenida en cuenta para este caso clínico en particular? Yo me plego un poco a lo que está comentando Jorge en el sentido de que a veces una encefalitis, o me parece que una alta probabilidad que es una encefalitis de etiología no, pues difícil de evaluar en este momento, que podría ser de origen viral, secundaria a varias alternativas, y en este sentido, pues dentro de por orden de frecuencia o de prevalencia que podría presentarse, sí estaría más de acuerdo que esté más hacia una encefalitis herpética que requiera manejo más fácil con sí, pensando en un citomegalovirus. Es decir, no se puede plantear que no tenga citomegalovirus solamente por el orden de frecuencia que se pudiera presentar, sin echar para nada atrás que sencillamente sea una encefalitis causada por SARS-CoV-2, como lo plantea la profesora Sonia Cuervo. Y adicionaría también algo que no se puede pasar y que Jorge lo comentó al comienzo, pues de la importancia de ver la procedencia del paciente. Hemos visto algunas infecciones micóticas y algunas otras infecciones oportunistas que se pueden presentar. De pronto, a lo que ya se ha discutido, sumaría la posibilidad de otro hongo oportunista, Coccidioides mimitans, que también se encuentra en el estado de Zulia y que podría ser un diagnóstico diferencial en un paciente inmunocomprometido. Muchas gracias, doctora Sonia Cuervo. ¿Quiere recomendar algún evento en particular que haya que tener en cuenta en un caso clínico como este? Lo que me llama la atención es la presencia de la diarrea crónica, la pérdida de peso y la hepatosplenomegalia. Adicionalmente a los diagnósticos que han propuesto Jorge y Carlos, sí me parece que podría contemplarse la posibilidad de tener una infección micótica que podría ser una isoplasmosis. Entonces, sería como una propuesta diagnóstica etiológica adicional. Gracias. Excelente, yo estoy de acuerdo con todos ustedes. Entonces, el escenario clínico obliga a considerar la posibilidad de una meningoencefalitis y hay que dar terapia empírica para herpes virus, incluyendo varicela. Por tanto, el aciclovir debe ser dado a altas dosis, hacer los estudios de PCR en el líquido cefalorraquídeo para esta orientación de herpes virus, el cuadro clínico del paciente generalizado, sistémico, con compromiso respiratorio
gastrointestinal y hepatoesplénico obliga a considerar hongos endémicos, muy importante, histoplasmosis y coccidioides, por tanto hay que hacer estudios en este sentido, buscar hemocultivos para hongos y antígeno urinario para histoplasma, considerar la infección por SARS-CoV-2 como un evento agregado y hacer seguimiento estrecho de los marcadores de mal pronóstico cada 72 horas hasta poder establecer la evolución que va a tener esta infección hacia la mejoría o hacia complicaciones adicionales. Creo que ahora Cintia nos va a contar qué fue lo que pasó. Bueno, entonces están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Sí, perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar con ya el final de la discusión. Este también era pues un resumen nuevamente de lo que ya habíamos comentado con el paciente. Este paciente pues joven, sin antecedentes patológicos previos, con un síndrome febril, inicialmente con síntomas respiratorios altos, en quien se confirma pues un caso de SARS-CoV-2, COVID-19. Con estos laboratorios, las consideraciones pues iniciales de acuerdo con una infección leve sin manifestaciones de neumonía, pero que adicionalmente presenta un síndrome constitucional, síntomas gastrointestinales crónicos y lesiones en cavidad oral, por lo que se sospecha una posible inmunosupresión, con una prueba, pues 2 pruebas rápidas positivas para VIH, que en un algoritmo rápido pues harían la confirmación inicial del diagnóstico, y que adicionalmente el paciente, además de tener la confirmación del diagnóstico, tiene cefalea, lo que obliga a realizar pues una imagen inicialmente, un BDRL que aparece no reactivo y definir pues la punción lumbar. Adicionalmente, pues este paciente presenta efectivamente durante la observación un deterioro del estado de la conciencia, una punción lumbar que característicamente tiene una hipoglucorraquia, tiene hiperproteinorraquia y tiene una pleocitosis leve. Entonces, este es el resultado del FIMA-RAI. No sé si lo alcanzan a ver. No, pero pues está muy chiquito. Bueno, pero se detecta pues efectivamente un herpes simplex virus 1 en el líquido cefalorraquídeo. Este paciente pues estaba en tratamiento con aciclovir, 650 miligramos IV cada 8 horas, dejan también trimetopril sulfametoxazol y claritromicina como dosis profiláctica. Toman una tomografía de tórax de alta resolución que no evidencia consolidaciones de todo el parénquima pulmonar, ni evidencia de nódulos, únicamente una telectasia subsegmentaria del segmento superior del lóbulo inferior derecho. No se identifican pues ganglios mediastinales ni axilares que muestren algún tamaño patológico y un derrame pleural laminar bilateral. Adicionalmente, pues el paciente sí presenta anemia sin evidencia de sangrado activo y una trombocitopenia moderada durante la observación. Tiene 2 sets de hemocultivos que son negativos a los 5 días y también coprocultivos que son reportados como negativos para enteropatógenos. Las baciloscopias seriadas todas fueron negativas, un cultivo pues de esputo que finalmente fue negativo para Mycobacterium, una gota gruesa negativa, un extendido que no mostró alteraciones de las formas de las células, únicamente disminución del recuento de plaquetas. Este paciente tiene pues digamos que una serie de laboratorios, no los coloqué aquí todos, pero pues les coloqué lo que había colocado como pendiente. Entonces, para citomegalovirus tiene un IgG en 192 que está reactivo, pero con un IgM 011 que es negativo, y para Epstein-Barr reactivo el IgG, que es contra la cápsula viral, sí, cápside viral, que es reactivo únicamente con el resto pues, del perfil negativo que sugería una infección pasada. Con respecto al citomegalovirus, pues consideraron pendiente hacer endoscopia y colonoscopia como estudio complementario. Sin embargo, pues el paciente en este momento se encontraba aún en el aislamiento por COVID-19, por lo que no se realizaron inicialmente los estudios invasivos.
El paciente continúa tratamiento. En realidad esta resonancia magnética que les coloqué ahí se pudo hacer hasta el día 10 de iniciado el tratamiento con aciclovir. El paciente durante el proceso durante el tratamiento pues presenta mejoría neurológica significativa, mejoría también parcial, aunque parcial, de las deposiciones, y sí presenta mejoría significativa progresiva de las lesiones de cavidad oral. Se recibe pues reciben la carga viral, que está en 401.747, un logaritmo de 5.6 y unos linfocitos CD4 que están en 76 células. Una carga viral para citomegalovirus de 162.100 copias, y hasta ese momento pues sin la posibilidad aún de hacer la endoscopia y colonoscopia, pendiente de completar aislamiento de 20 días por considerarse pues paciente inmunocomprometido. Deciden pues cambiar el tratamiento, lo que iba con ganciclovir, 250 miligramos y de cada 12 horas, completar el aislamiento para hacer las endoscopias. Lo que está reportado en la historia clínica es endoscopia y colonoscopia que no reportan lesiones mucosas y no se tomaron biopsias. Entonces, pues digamos que este caso es muy de la vida real. Me parece que es muy útil, o sea, muy valioso, porque estamos en el contexto de la pandemia, porque tiene muchas cosas para la discusión académica, pero pues, y digamos que lamentablemente muchas veces en la clínica muchos de los estudios pues quedan de manera incompleta. Entonces aquí se decidió, digamos que por el tema de la pandemia, muy difícil conseguir valoración de oftalmología y el tema de hematología. Entonces por esa razón, digamos que decidieron completar el tratamiento con valganciclovir hasta completar 21 días, pues ya que no se ha descartado pues la retinitis, y luego 900 miligramos pendientes de estas dos valoraciones para definir continuar tratamiento, y pendiente de seguimiento en 2 semanas para definir iniciar el tratamiento antirretroviral. Adicionalmente tiene, que no lo anoté ahí, sí tiene un antígeno para histoplasma urinario que fue negativo. Toxoplasma también el perfil fue negativo. Entonces lo que quise traerles fue herpes simplex, algunas cosas como de si hay o no hay algunos elementos que hagan diferente el herpes o las infecciones por herpes en los pacientes VIH, o si no hay ninguna diferencia. Entonces quise traer algunas cosas muy puntuales, además porque no era como la primera sospecha diagnóstica en ese paciente. Entonces, en la población general, de Estados Unidos, por lo menos de los pacientes adultos, hay una cero prevalencia para herpes 1 del 47.8% y para herpes 2 del 11.9%, y en los pacientes con VIH, para herpes 2 del 70% y para herpes 1 del 95%, o sea que es, pues, digamos que una infección bastante prevalente. En estos casos, digamos que usualmente las lesiones genitales pues son causadas por herpes simplex 2, sin embargo, hasta un 70% de las primoinfecciones actualmente pueden ser causadas por el herpes 1. De hecho, lo que comentábamos previamente durante la discusión, estas lesiones que se hacen crónicas y que efectivamente se les hace un diagnóstico definitivo por PCR o por biopsia, se confirman y llevan más de un mes de evolución, son una condición definitoria de SIDA, por eso son muy importantes. El diagnóstico es importante. En pacientes coinfectados también, pues la reactivación de los herpes simples aumenta en los niveles también de ARN del VIH en sangre y en secreciones genitales. Y por otra parte también la infección por herpes 2 aumenta el riesgo de contraer VIH en las personas, pues en los pacientes, de 2 a 3 veces más. Y eso tiene que ver pues con precisamente una modulación de la respuesta innata pues, y adaptativa que se produce por la infección del herpes simplex en esas células dendríticas que son residentes de la piel y que no solamente favorece la infección por el herpes, sino también por VIH. Entonces, de las manifestaciones clínicas, digamos, lo que podemos destacar en los pacientes con VIH es que hay principalmente cambios o hay diferencias con respecto a la población no VIH en las manifestaciones mucosas, sobre todo en las manifestaciones orolabiales, genitales, la presencia de proctitis, mientras que las manifestaciones no mucosas, al parecer, tienen la misma distribución y suelen tener la misma presentación que en los pacientes no VIH. Como habíamos revisado previamente, entonces es una condición definitoria si se documenta que es una infección crónica
que se presente a nivel orolabial, a nivel genital o a nivel anorrectal y que cumpla más de un mes de evolución, o que se logre documentar que haya compromiso visceral de cualquier tiempo de evolución, que para esto se requiere biopsia y PCR para poder hacer el diagnóstico. Usualmente estos pacientes pues, con VIH que tienen unos recuentos por debajo de 200 tienden a tener, aumentar el riesgo de primoinfecciones y se aumenta el riesgo de tener manifestaciones severas, sobre todo a nivel mucoso, no así en retinitis, ni hepatitis, ni en encefalitis, ni en la infección diseminal. Entonces, otras cosas para destacar, efectivamente, las lesiones orolabiales en estos pacientes suelen ser lesiones que son múltiples, que tienden a ulcerarse, tienden a tener una evolución más tórpida que en la población no VIH, suelen ser predominantemente sangrantes y tienden a cronificar. La extensión o el compromiso atípico en estos pacientes suele evidenciarse con recuentos que están por debajo de 100 células. Las presentaciones suelen ser inusuales, ya no son autolimitadas y pueden presentarse durante más de 2 semanas, que es otra de las características importantes. Y algo importante en la clínica y que tiene, digamos que, pues, implicación en el tratamiento es que estas lesiones suelen ser resistentes al tratamiento con aciclovir. A nivel genital, pues no hay, digamos que mayores diferencias, lo único sería que las lesiones pueden hacerse también mucho más crónicas y que pues las reactivaciones en este caso pues son más frecuentes por herpes 2. En el caso de la proctitis, sí, digamos que es una causa frecuente de úlceras rectales en los pacientes VIH que tienen, pues hombre que tiene sexo con hombre, incluso sin manifestaciones externas en piel que den la clave, y muchas veces esas úlceras se hacen crónicas, son úlceras profundas, en las que entran muchos otros diagnósticos diferenciales. Y para el herpes cutáneo diseminado, pues se presenta más que todo, o bueno, puede ser más frecuente en pacientes que tengan recuentos por debajo de 200 células. Respecto a las posibilidades de diagnóstico para hacer en estas lesiones, entonces efectivamente tenemos la posibilidad del test de SANC, pero que tiene una sensibilidad que no supera el 80%, hay un 40, un 80% y una especificidad del 99%, que permite pues efectivamente confirmar la presencia de una infección por herpes virus, pero no diferencia entre los herpes virus, ni entre tipo 1, tipo 2 o varicela zoster, y pues lo hace a través de la identificación de los cambios citopáticos relacionados con la infección. Realizar una PCR de una muestra pues sería como lo ideal, teniendo pues una sensibilidad del 98% y una especificidad del 100%. Todas las lesiones que se hagan crónicas, que sean completamente atípicas, que tengan evolución tórpida, que no respondan al tratamiento empírico inicial, deben ir a biopsia, sobre todo las lesiones que se tornan hiperqueratóxicas, y el cultivo en estos casos tiene una sensibilidad que en realidad es baja, que encontré del 52%. Entonces, en el caso de las encefalitis, pues realmente en todos los pacientes, no solamente en los pacientes VIH, sino en todos los pacientes, el reconocimiento temprano y el diagnóstico oportuno son supremamente importantes para incidir o para disminuir la mortalidad. En gran parte de los pacientes que cursan con una encefalitis o con encefalitis virales, pues no se logra aclarar finalmente la etiología. En este caso, la PCR es de alta utilidad. Los pacientes con VIH, especialmente los pacientes con VIH con manifestaciones neurológicas agudas, pues representan un gran reto diagnóstico porque suelen tener presentaciones que son atípicas tanto en la clínica como en las imágenes. Y pues en estos casos también pues se considera que por herpes simple, más frecuentemente en paciente inmunocomprometido o paciente VIH, esperaríamos una encefalitis por herpes 2 y no tanto por herpes 1, aunque el herpes 1 sea el más frecuente en la población inmunocompetente. Entonces, efectivamente, pues como mencionaba el profe Cortés, entonces tenemos que tener en cuenta cuál es la definición del síndrome de encefalitis. Entonces, para un síndrome de encefalitis tenemos que tener en cuenta que el paciente cumpla con una alteración del estado de conciencia o del estado mental, que usualmente tenga más de 24 horas y que podamos evidenciar la presencia
de inflamación del parénquima cerebral. Entonces, ¿cómo se evidencia esa presencia de inflamación del parénquima cerebral? A través de la clínica. Entonces, el paciente que presenta fiebre, que presenta convulsiones nuevas, que tiene signos de focalización neurológica, o a través del líquido cefalorraquídeo con la presencia de pielocitosis, que se definiría como más de 5 células en el líquido cefalorraquídeo, la presencia de alteraciones radiológicas o presencia de alteraciones neurofisiológicas. Entonces, la tomografía pues es la prueba de imagen que usualmente está presente en la mayoría de los casos. Digamos que es útil, nos permite hacer una evaluación rápida, nos permite descartar inicialmente o confirmar la presencia de edema, la presencia de herniación, alguna presencia de contraindicación para continuar el estudio con punción lumbar. Suele ser anormal en un 25 a un 80% de los casos, pero se queda gran parte de los pacientes con encefalitis pues por fuera de las anormalidades. Típicamente lo que se podría ver son lesiones hipodensas que están localizadas a nivel de los lóbulos temporales asociadas a edema y pues si se hace tomografía contrastada tienen realce con el medio de contraste. Bueno, y tiene una sensibilidad muy baja en el curso inicial de la enfermedad, que eso es algo muy importante. La resonancia magnética pues sería el estudio ideal en todos los casos de la sospecha de encefalitis. Este estudio pues es anormal hasta en un 90% de los pacientes, o sea, en realidad si una resonancia magnética sale normal, solamente estaríamos en un pequeño 10% de esa posibilidad. La gran mayoría de los pacientes tienen alteraciones en la resonancia magnética. Incluso, de los pacientes que tienen PCR positiva, ¿no? Incluso los cambios de la resonancia magnética pueden ser muy tempranos, tan tempranos que pueden ser incluso antes de que se detecte una PCR positiva. Y los cambios importantes o característicos son efectivamente, como lo mencionaba David, en T2, ¿cierto? Donde se suelen ver unas lesiones hiperintensas que son asimétricas, correspondientes con áreas de edema que usualmente están localizadas en los lóbulos temporales y en las áreas orbitofrontales. Los cambios pues, más tempranos, como yo les mencionaba, incluso antes de PCRs positivas, pueden verse en las secuencias de difusión. Pero es importante también pues, destacar que así como yo les mencionaba, hay un porcentaje de pacientes que puede estar dentro de resonancia normal, incluso durante el curso de la encefalitis o de la enfermedad, la resonancia puede permanecer normal. El electroencefalograma, sí señor. Cintia, te has pasado, te queda un minuto para que concluyas. Bueno, profe, el electroencefalograma no se hace usualmente, no está ampliamente disponible, pero sería también sería como la prueba más sensible para detectar las alteraciones tempranas en encefalitis, perdón. Entonces acá había puesto algo de los diagnósticos diferenciales, como les mencionaba, pues estos diagnósticos que tenemos acá todos señaladitos serían como los primeros por herpes, que pensaríamos en el paciente inmunocomprometido, pero pues nunca olvidaríamos el herpes tipo 1, y los otros son los otros diagnósticos diferenciales que tendríamos en cuenta en el paciente VIH positivo. En las series, pues digamos, de SARS-CoV se menciona la presencia de encefalitis de un 2 y hasta un 6%, pero en realidad las manifestaciones neurológicas del SARS son todo un universo de manifestaciones que van desde encefalopatía, encefalitis o meningoencefalitis hasta compromiso del sistema nervioso periférico, y actualmente pues no existe un claro consenso para hacer el diagnóstico y sigue siendo un diagnóstico de exclusión, que me parecía pues importante. Esto era sobre esto es algo sobre las manifestaciones. Entonces, como les decía, muy atípico, pues suelen ser atípicos, presentan menos prodromo, es menos frecuente la focalización. Sí, señor. Muchas gracias. Para darle cumplimiento al tiempo, se te acabó el tiempo. Muchas gracias, el caso estuvo muy interesante.